Bienvenidos a esta nueva charla de pandemia del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. Le agradecemos muchísimo al doctor Andrés Sarfuch acompañarnos esta tarde, a Daniela Heim y a Miguel Cardela, investigadores del Instituto y docentes de la carrera de Derecho de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Así que los dejamos ahora con los disertantes. Muchas gracias. Bueno, ¿puedo empezar o tenemos que esperar 2-3 minutos más? ¿Cómo quieren? ¿Cómo prefieren? Arrancamos, Andrés. Bueno, primero quiero expresarle mi gran agradecimiento a Miguel. Miguel me ha venido desde el año pasado insistiéndome, ¿cuándo venís? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo venís? En el medio vino toda esta peste y bueno, me dijo, ahora que está de moda el Zoom y todo esto, ¿por qué no lo hacemos? Y le dije, bueno, desde ya inmediatamente que sí. Y más allá de que yo también soy profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y estoy dando las clases por Zoom, sinceramente les tengo que decir que no me gusta para nada, pero bueno, hoy por hoy es lo que le ha permitido a los alumnos no perder quizás el año y por lo menos, qué sé yo, en Derecho se puede hacer. En Medicina esto es imposible, me han dicho, así que están viendo cómo hacerlo, pero para mí nunca va a suplantar el feedback que está cuando un profesor está en una clase y sus alumnos allí pueden, bueno, preguntar, etc. Voy a usar un pizarrón, como yo no puedo, decir, lo tengo en mis genes, pero el pizarrón es el que, como verán, no se rían, es el que le afané a mi hija cuando era chiquita, así que está campanita y qué sé yo, es lo único que tengo para poner, porque quiero que se vea, y si no se ve, me avisan. Bueno, entonces, dicho esto, y haciendo este agradecimiento también a la universidad por permitir este espacio, déjenme abrir, yo voy a decir, diciendo cuál es la modalidad de esto. Le propuse a Miguel, yo estar solo hablando 1 hora delante de esto, no va, muy aburrido, tedioso para quien escucha, para mí, entonces por eso es que le pedí que yo voy a abrir, hablaré, qué sé yo, no sé, 10 minutos no más, presentando el tema desde mi punto de vista, cómo hay que verlo, y después les pido por favor que pongan así, me hagan las preguntas que quieran, aunque sea decir, bueno, ¿qué es un jurado? Que lo que sea, porque se va a hacer mucho más participativo, mucho más divertido, y van a ver que vamos a tocar todos los tópicos, cualquiera sea. Entonces, dicho esto, yo quiero poner sobre la mesa algo que ya hace mucho tiempo creo que es necesario, ahora que ya tenemos juicio por jurados en la Argentina, aclarar de una buena vez por todas. El juicio por jurados, que está tan íntimamente ligado al sistema acusatorio, es decir, al modelo acusatorio de justicia, no es un modelo de justicia, no es un sistema procesal, no es una forma de llevar adelante un procedimiento. Nosotros tenemos que entender que el juicio por jurado y el modelo acusatorio son garantías constitucionales. Entonces, olvidémonos de rebajarlos a la categoría de es una modalidad más de juicio, porque no lo es. Yo soy discípulo de Alberto Binder y de Julio Mayer y de David Baigún, pero fundamentalmente de Julio Mayer y de Alberto Binder aprendí que todo el estudio del derecho procesal, penal, civil, el que sea, se hace desde la Constitución y bajamos. De hecho, yo enseño eso en mis clases hace años, a todos los alumnos. Yo no enseño, cuando me toca enseñar derecho procesal penal, no agarro el código y les digo, bueno, a ver, estudia. Eso es, para mí, a mi punto de vista, un análisis, yo le diría, de muy bajo rendimiento de lo que es el estudio del derecho procesal penal o civil. Por el contrario, creo que lo que tenemos que hacer es lo que ya se está haciendo en muchos cursos y en muchas partes del mundo, que es el estudio de la dogmática de las garantías constitucionales, porque como muy bien sabemos, ya nos dijo Binding,
el derecho procesal es nada más y nada menos que derecho constitucional reglamentado. Entonces, si nosotros comprendemos, por eso que yo creo que he terminado siendo más un profesor de derecho constitucional que de cualquier otra cosa. En este afán de que mis maestros me han impuesto en el estudio de cualquier institución, sea desde una orden de allanamiento, la protección del domicilio, un plazo, una notificación, etcétera, se estudia desde las garantías. Y esto yo creo que ha hecho famoso el libro de Julio Mayer, y es lo que yo propongo aquí, y tirar como base de discusión, que abordemos el tema del juicio por jurado. No es una novedad más decir, bueno, tenemos el juicio ante jueces técnicos y el modelo de jurado. Son dos modelos de enjuiciamiento. No es así. El juicio por jurado es una garantía constitucional, del mismo modo que lo es un procedimiento acusatorio. Si ustedes me preguntan hoy a mí si alguna provincia, por ejemplo, de las poquitas que quedan todavía con sistema mixto, tienen procesos penales constitucionales, le digo no. No. Quieren que sea más enfático. El proceso penal de, por ejemplo, Misiones, San Luis, es flagrantemente inconstitucional. El sistema mixto casi escrito es inconstitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución no toleró nunca el sistema escrito inquisitivo. Aún así convivimos con él durante casi más de 150, 200 años. Y esto fue una de las grandes, para mí, olvidos de nuestra Corte Suprema de Justicia, en no ver que no era que había la posibilidad, mientras un sistema de enjuiciamiento abasteciera determinados puntos, era tolerable. Y no era así. Es decir, hoy, por ejemplo, si en los Estados Unidos a algún estado se le ocurre poner un jurado escabinado, va a ser inmediatamente declarado inconstitucional. Y esto es lo que yo ya creo, después de unos cuantos años de juicio por jurado en la Argentina, y con muchas provincias, entre ellas ustedes, que ya han realizado juicios por jurado, me parece a mí, el mejor modo de abordar el tema. Afortunadamente, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Canales, recientemente, ha iniciado lo que para mí es la jurisprudencia constitucional relativa al juicio por jurados y al desarrollo del jurado. Entonces, yo simplemente les quiero mostrar cómo para mí hay que estudiar el juicio por jurado. Miguel, ¿se ve bien esto acá? Sí, muy bien. Entonces, si cualquiera que abre el libro de Julio Mayer va a ver que en el capítulo 5 y 6 de su monumental tomo 1, donde está explicada toda la dogmática de las garantías constitucionales que se aplican en el proceso penal, él, por ejemplo, pone juicio previo, la número 1, inocencia, la número 2, defensa, la número 3, nebis in idem, la número 4, y así sucesivamente, a ver, qué sé yo, por ejemplo, después pone las previsiones probatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las relativas a lo que nosotros llamaríamos los actos procesales, porque después él descompone las que son relativas a la organización judicial. Reitero, garantías del individuo que se ejercen contra el Estado. Tenemos el juez natural, la imparcialidad de los jueces, con sus subgarantías, es decir, independencia judicial, bla, 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 el juicio por jurado, acá lo ubica Julio, la única instancia, esto es la elemental noción de que el juicio sobre los hechos se puede hacer una sola vez, no 2 o 3, una vez, y se terminó. La organización federativa del Estado. Entonces, este es el programa que plantea Julio Mayer, desde el cual yo creo que es la mejor manera de estudiar el derecho procesal penal, civil, el que sea. Por supuesto, ¿qué hace Julio? Si nosotros sentamos a estudiar en su tratado la presunción, vamos a poner la garantía de defensa, él empieza a estudiar todos los mecanismos que la integran.
Entonces empieza a decir, muy bien, para poder, la garantía de defensa no es simplemente que tengamos un abogado defensor, implica que haya una imputación de un hecho histórico, que ese hecho sea trasladado o hecho conocer al imputado, intimación, pero él se va haciendo estas preguntas. ¿De qué sirve imputar un hecho, intimársele al imputado, si el imputado después no le damos la posibilidad de ser escuchado en relación a esa imputación? Audiencia. ¿Y de qué serviría darle una audiencia al imputado para que él pueda explicar lo que pasó respecto de ese hecho, de si yo no fui o fue otro, o bueno, no, si no le damos la posibilidad de presentar prueba o de contraexaminar la prueba del contrario? ¿Y de qué serviría la posibilidad de presentar pruebas si después no le damos la posibilidad de alegar? Bueno, ¿qué hace Julio? En cada una de estas garantías constitucionales, él las descompone en lo que son, ¿no es cierto?, sus componentes esenciales. Y lo hace con cada una de ellas. Bien, ahora, si me permiten, puedo borrar. Y entonces así, y yo creo que esa es la gran proeza que hace Julio. Bueno, a mí me vendieron este marcador como que era... Mi hija me va a matar. Bueno. Pero entonces, si así él va estudiando todas y cada una de las garantías constitucionales, de hecho le digo, si ustedes algún día vienen a una clase mía en la UBA, van a ver que yo enseño el derecho procesal penal exactamente así, no de ninguna otra manera. Por supuesto, entonces, voy a los códigos, pero desde un lugar de la matriz. Entonces, pero cuando Julio llega a la garantía de juicio por jurado, lo único que hace en su manual, reiteremos, él escribe este manual, su primera versión, en 1988-89. Es decir, en plena época todavía donde ni siquiera se había dictado el Código de Levene, y estábamos en plena Inquisición. Julio ya tenía ese manual monumental, editado por Hammurabi, en donde ya planteaba todas las bases de lo que es hoy, por ejemplo, el proceso penal que ustedes tienen arriba, que es uno de los más adelantados del país. Lo mismo que el de Neuquén, lo mismo que el de Chubut, y Santa Fe, y tantas otras. Pero al llegar a la garantía de juicio por jurado, Julio, y Binder también, lo que escribían era una defensa irrestricta del sistema de juicio por jurado, porque estábamos todavía en la fase de pelearnos con los antijuradistas que nos decían que el juicio por jurado no. Entonces, Julio se pelea en su tratado con Vidar Campos y todo el constitucionalismo argentino, que decía que el jurado había sido derogado por desuetudo, porque nunca se había impuesto el mandato constitucional, en fin, y todas esas cosas que hoy ya, bueno, evidentemente han quedado en el camino. Pero, ¿qué analizó él cuáles eran los componentes del juicio por jurado? Es decir, él decía, el juicio por jurado claramente es una garantía constitucional. Está 3 veces en la Constitución. Fíjese que la Constitución argentina no habla del juez técnico, en ningún momento. Por el contrario, y de ahí se empiezan a desprender un montón de consecuencias, para mí, que tienen que ver que el juez natural, ¿quién es? El jurado. Es decir, el juez técnico entonces quiere decir que no es, sí, el juez técnico es juez natural del derecho. Pero en la división del juicio por jurado, donde dice claramente que el juez del derecho es el juez técnico, porque él le informa el derecho al jurado, pero el que determina y adjudica los hechos es el jurado. Por lo tanto, el juez natural que prevé la Constitución es el jurado para los hechos. Y esto nunca fue estudiado por ningún constitucionalista, ni por ningún procesalista. ¿Pero por qué? Porque no teníamos ni siquiera juicio por jurado. Entonces, Julio se encarga de, o Joffre también, de hacer fuerza para que salga el juicio por jurado, de luchar contra todos los clichés, contra todas las maquinaciones que se hicieron absurdas o no, algunas, otras no, sea por izquierda o por derecha. Nunca olvidemos que Zaffaroni siempre estuvo en contra del sistema de jurado. Él dice que no, pero por lo menos del jurado clásico, ahora ya creo menos, porque él fue el que
uno de los redactores del leading case de la Corte Interamericana de Nicaragua. Entonces, con lo cual quedó un vacío, porque así como cada una de estas garantías constitucionales tiene sus partes y componentes esenciales, el juicio por jurados también. Nada más que en nuestro país, en Argentina, no se pudo desarrollar lo que es la dogmática de los componentes esenciales de la garantía constitucional del juicio por jurado, porque no tuvimos la práctica del sistema. Ahora ya la tenemos desde que Neuquén arranca en el 2011. Es cierto que Córdoba empezó con una experiencia que fue fundamental para el país, con el sistema escabinado. Yo creo que hoy Córdoba ya ha empezado a cambiar. La Corte Suprema ha tomado la medida revolucionaria de decirle a los jueces técnicos que no pueden entrar a deliberar con los jurados. Los jurados tienen que deliberar solos. Es un gran paso para mí, para que Córdoba en un futuro muy cercano adscriba a la única variante para mí posible del jurado, que es el jurado clásico, en sentido como lo entiende la Corte, todas las Cortes del Common Law, un jurado de 12, un jurado, ¿no es cierto?, que dicta un veredicto unánime, un jurado que dicta un veredicto unánime que es inapelable para la fiscalía o el querellante, un nuevo juicio en caso de que no haya unanimidad, y un voir dire, es decir, una audiencia para poder recusar con y sin causa, con ciertos límites, a los jurados. Esa es la garantía constitucional. Ahora, todos esos componentes del juicio por jurado nunca fueron estudiados y en algún punto lo que me tocó hacer a mí. Entonces ustedes, Alberto Binder, en su prólogo que me hizo, que realmente me emocionó tanto, cuando escribí la tesis doctoral, que ustedes la tienen ahí, la tengo acá, que es esta, el veredicto del jurado, Alberto pone en el que es un poco el desarrollo breve, que voy a terminar pronto, esta exposición inicial, de lo que es el componente de cada una de la garantía del jurado, cuáles son los componentes que en sí mismo también son garantías constitucionales. Alberto dice, este libro le tocó escribirlo a Andrés porque tardamos 165 años en establecer el juicio por jurado, pero si nosotros hubiésemos tenido juicio por jurados en 1871, cuando casi sale la ley, otra sería la historia judicial de este país y posiblemente ese libro lo hubiera escrito Joffre. Bueno, me tocó escribir en parte a mí, entonces sí es esto lo que quiero poner. Julio, dentro de las garantías, aquí vimos, dentro de las garantías derivadas de la organización judicial, coloca el juicio por jurado como una de las garantías fundamentales del sistema penal. Entonces, una pregunta, Miguel, ¿se escucha bien? ¿Hay algún problema con el sonido? ¿Está bien? Te escucho bien, Andrés. Bien, entonces, al analizar la garantía del juicio por jurados, y esto fue lo que le planteamos a la Corte Suprema de Justicia nosotros, incluido Julio Mayer, Alberto Binder, Caballero, y tantos otros en el amicus curiae que derivó en el fallo Canales, en el cual también hicimos un librito que ustedes tienen ahí, que es este, que es un homenaje a ese fallo, donde está el amicus curiae. Ahí le planteamos a la Corte, la pregunta ¿es lo mismo un modelo de jurado escabinado que clásico? Y nosotros tomamos partido, dijimos, no, ese no era el modelo que los constituyentes habían tenido en mente en 1853, porque en 1853 los constituyentes sí tenían presente las tres posibilidades de modalidades de jurado que existen. Ellos ya conocían el escabinado porque estaba en Alemania, en alguna parte de Alemania, que es donde nació el sistema escabinado, pero el juicio por jurado, tenían jurado clásico a la europea, que con todas las contradicciones lo tomó Francia, y que termina siendo una variante del escabinado, y después teníamos el juicio por jurado clásico, el común, el que estaba vigente en todos los países del Common Law y en algunos otros también, países de Asia, de África, etc. Todo eso estaba presente. Los constituyentes nuestros tenían muy claro, porque su influencia había venido de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América de 1787, esa es nuestra fuente. Allí abrevaron Dorrego, Sarmiento, que estuvieron exiliados en los Estados Unidos y conocían eso, y todo esto estaba muy perfectamente claro cuál era. Entonces, y por eso es que entonces
lo que yo propongo para esta charla de hoy, ¿no es cierto?, es abordar la problemática o el tema del juicio por jurado desde su concepción ya no como un modelo de enjuiciamiento más que puede ser reemplazado por otro. El modelo de juicio por jurado es el modelo de la Constitución Nacional. En sí mismo es una garantía. A mí me explican y me preguntan, doctor Harfuch, ¿usted entiende que la garantía de juicio previo qué es? Es el veredicto de un jurado. ¿Por qué? Porque la Constitución no puso los juicios se desarrollaran criminales ante jueces técnicos. No, puso todos los juicios criminales serán terminados por jurado. Con lo cual quiere decir que el juicio previo al que se referencia la Constitución es el veredicto del jurado popular. ¿Quiere decir esto que quedan fuera los jueces técnicos? De ninguna manera. Este no es lo que yo estoy planteando. Por el contrario, creo que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Europea de Derechos Humanos han dicho que ambos modelos deben coexistir. Tenemos el modelo de jueces técnicos, que yo pregono también que es tan democrático como el juicio por jurado, y el juicio por jurado. Pero son dos modalidades de juicio distintas, que tienen características propias que deben ser respetadas y que no se pueden mezclar. Yo nunca entendí por qué los jueces técnicos, para por lo menos imponer una perpetua en un tribunal de 3, no deben votar por unanimidad. Yo no concibo que una persona puede ser condenada a prisión perpetua con el voto de 2 de 3. Y me dicen, bueno, la regla de 2/3 no es una mala regla, lo dice la Corte. Bien, ¿eso es extrapolable al jurado? No. Más ahora que la Corte norteamericana acaba de decir que son inconstitucionales los veredictos mayoritarios. No sé qué va a hacer Neuquén con su veredicto de 8-4, que tuvo la proeza Neuquén de comenzar con el jurado clásico, y es cierto, pero si a mí me preguntan si los hermanos Canales, que llegaron a la Corte, pues los condenaron a perpetua con 8 jurados que decían que eran culpables y 4 que decían que eran no culpables, yo pienso que esa perpetua no puede ser aplicada. Lo tiro así fuerte para que discutamos. Entonces, ¿cuáles son entonces los componentes de la garantía del juicio por jurados que analiza la Corte norteamericana y que esto también lo hemos hecho un libro también muy importante, del cual por ahí ustedes no tienen conocimiento, pero es este? Miren lo que hicimos, nos tomamos el trabajo de traducir del inglés al castellano los principales fallos de las Cortes del Common Law, no solamente de Estados Unidos, sino de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda. Es decir, es un acervo jurisprudencial extraordinario, con comentarios de profesores, bueno, de los mejores profesores del país. Y allí tenemos 2 fallos, uno de ellos Patton, de la Corte Norteamericana de 1930, y después Duncan, de 1968, en donde la Corte Norteamericana desarrolla cuáles son los componentes esenciales del juicio por jurado. Que son, entiéndanme, a veces yo creo que esto hay que estudiarlo así. Entonces, ¿cuál ha sido? Primero, que el jurado tiene que tener 12. No puede haber menos. No puede haber menos. Ustedes me dicen, bueno, pero hay países que tienen 8. ¿Está mal? Los jurados deben ser 12. Eso es una garantía constitucional del individuo acusado. ¿Por qué? Porque las garantías no nacen de un repollo, las garantías se fueron construyendo. Además, todas las garantías constitucionales que nosotros conocemos, acá si quieren vamos a debatir, pues yo estoy tirando temas importantes, pero ¿dónde nacieron? ¿Nacieron en el continente europeo con la Revolución Francesa y el Iluminismo? No, nacieron en el Common Law. El Iluminismo en el siglo XVII, es decir, en el 1600, toma estas ideas de lo que ya los ingleses en esa islita solitaria venían desarrollando desde el año 1215, que se dicta la primera constitución del mundo, que es la Carta Magna. La primera gran constitución que establece la división de poderes, el jurado, el gran jurado y tantas otras cosas. Allí se fueron cristalizando con la práctica judicial concreta todas las garantías constitucionales modernas que hoy conocemos. La proeza del iluminismo y de la Revolución Francesa fue cristalizarlas en constituciones. Pero los ingleses ni siquiera constitución necesitan, no tienen, no necesitan. ¿Para qué? Ya está en el aire. Ellos la han ejercido durante 700 años, esa es una de las proezas del derecho inglés. Entonces, el juicio por jurado nunca fue en Inglaterra de 7, 6, 5, siempre fueron 12. ¿Por qué? Porque 12 es un número lo suficientemente amplio para evitar el error judicial,
de dejar libre a un culpable de un crimen repulsivo o de condenar a un inocente. Y además es el número suficientemente bajo como para alto a la vez y bajo a la vez para que los sistemas judiciales puedan manejar juicios con jurados de 12. Entonces, si ustedes me preguntan si yo confío más en el veredicto unánime de 12 jurados populares o en el veredicto mayoritario de 2 jueces técnicos en un tribunal de 3, a cualquier ciudadano les va a decir este. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta matemáticamente esto se analizó. Lo dijo la Corte en Canales también. Es decir, el 12, es decir, 24 ojos ven mejor que 6. Bien, entonces, la garantía del jurado es el número 12. Segundo, que haya un voir dire. Es decir, una audiencia que nos permita a nosotros recusar con y sin causa a los jurados, porque aquí se litiga la imparcialidad. No es que la imparcialidad viene desde el cielo, de quien sea, un Dios, Jehová, Alá o Buda, lo quien sea, y que viene y dice, bueno, esto los investimos con la imparcialidad. No, la imparcialidad se litiga en una audiencia pública que nosotros llamamos voir dire. Componente esencial de la garantía del juicio por jurado también existe que el veredicto sea unánime. Unos dicen, bueno, pero esto es imposible. No, es posible. Todas las cifras en el mundo muestran que los jurados en el 96% llegan a la unanimidad. Entonces, y esto ha sido así desde hace 6, 7, 8 siglos. Con lo cual, entonces, el porcentaje de juicios por jurado que no llegan a un veredicto unánime, que por lo tanto se tienen que repetir, es tan bajo y ha sido tan bajo y seguirá siendo por los siglos de los siglos tan bajo, que entonces, ¿cómo vamos a renunciar a un valor tan importante que no deja prácticamente margen de error como es un veredicto unánime? Que después, ahora en las preguntas seguramente van a salir. Que ese veredicto además sea final. ¿Qué quiere decir que sea final? El veredicto del jurado es inapelable. Y nos dicen, nosotros en cambio, esto es una de las cosas que más nos cuesta digerir como cultura jurídica que venimos de otro lado. Nosotros venimos del continente europeo. En el continente europeo, el proceso se termina después de varias instancias y de recursos y de varias décadas, cuando llega el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso es inconcebible en un sistema del common law. En un sistema del common law, tanto la fiscalía, la víctima, como el acusado, la sociedad en general, tienen el derecho humano a que el litigio tenga un fin concreto en el tiempo. Y ese fin concreto lo han establecido, como no podía ser de otra manera, al término del juicio público que se puede hacer una vez. Por ese sentido, no solamente en el common law el veredicto del jurado es definitivo, sino también la sentencia del juez profesional, porque también allí hay juicio con jueces profesionales. Y si el juez profesional, después de un juicio, dice no culpable o absolutorio, no hay recurso para la fiscalía. Y está bien que así sea, así que de una buena vez por todas nosotros terminamos con las múltiples violaciones al non bis in idem, que significa la posibilidad de recurso fiscal. Estamos escribiendo un artículo ahora para la ley sobre este punto que, bueno, en las preguntas vamos a hacer. Y después, otra de las garantías que tiene el juicio por jurado es la posibilidad de realizar el juicio otra vez, y eso se llama el jurado estancado. Es decir, la unanimidad no significa que si de 12 personas hay uno que dice que no hay que absolver. Río Negro pone esa solución, yo creo que es un poco controversial, pero lo discutiremos, pero la unanimidad siempre tuvo una otra cara de la moneda, que es la posibilidad de repetir el juicio a pedido del acusador. Entonces, esto es, en síntesis, ¿es cierto? Hay más. Los componentes de la garantía constitucional de juicio por jurado que Julio Mayer, quizás con un jurado vigente en la Argentina hace años, hubiese desarrollado en su tratado. Entonces, el número de 12, el voir dire, la unanimidad, el carácter firme de cosa jugada material del jurado, del veredicto, y el jurado estancado, la posibilidad de repetir, no son meras notas procesales del juicio por jurado, son garantías constitucionales en sí mismas. Y esto es lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en su último y tremendo fallo de hace escasamente 12 días, Ramos versus Luisiana, en donde dice que los componentes que han hecho el juicio por jurado, es cierto, son garantías constitucionales en sí. Entonces, por eso
En la tesis que yo desarrollé es el estudio a fondo de cada uno de estos puntos, que también podemos ahora desarrollar, porque con esto termino y me quedo abierto a las preguntas que ustedes hagan. Y además, ¿no es cierto?, no solamente que son garantías constitucionales de primer orden que tienen que ser estudiadas y desarrolladas, y los aliento a que si quieren ustedes establecer estudios o tesis doctorales sobre estos puntos, lo hagan, porque van a empezar a ver, ya están, hay un montón ya de pedidos de tesis doctorales en todas las universidades del país sobre estos puntos, y va a haber cada vez más, bienvenido que así sea, porque nuevamente estamos hablando ya no de un modelo de enjuiciamiento particular, estamos hablando de un modelo convencional y constitucional, que no puede ser evadido, ya no más. Entonces yo durante muchos años estuve diciendo, cuando no había juicio por jurado en la Argentina, tiraba cosas, me hacían entrevistas, por ejemplo, en Diario Judicial, y yo decía, todas las sentencias de los jueces profesionales de la Argentina son inconstitucionales. Pero ¿cómo va a decir esto? ¿Cómo quiere que lo diga? Lo tengo que decir porque es así. Porque nuestra Constitución dice que los juicios criminales se deben terminar por jurado. Y como no lo instituimos, entonces los jueces profesionales terminan inconstitucionalmente ellos decidiendo no solamente la culpabilidad e inocencia, sino aplicando la pena. Eso es una concentración monopólica del poder que nuestra Constitución nunca toleró. Entonces, bueno, hoy afortunadamente empiezan a aparecer los juicios por jurado, y como debía ser obligatorio para los crímenes, y creo que ya ese punto empezó a saldarse. La buena noticia es que además funcionan, y funcionan muy bien. Entonces, no es un sistema perfecto, pero en esta tesis doctoral yo tomé el partido de decir, bueno, comparemos. ¿Qué es mejor, un juicio por jurado, y qué es más garantista, qué es más epistemológicamente mejor, un juicio por jurado o un juicio con jueces técnicos? Yo concluyo que es el juicio por jurado por la impresionante cantidad de controles que tiene, que no forman parte del sistema de jueces técnicos. Bueno, yo hecha esta salvedad, prefiero entonces ahora dejar de hablar y que ustedes empiecen a preguntarme. Si es posible, puedo ver la cara del que me pregunta y empezamos a conversar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Andrés. Muy acabada tu presentación, y entre otros van formulando su pregunta a través del chat o quieren hacerlo a través de la participación directa habilitante. En la conferencia hay muchos colegas de la defensa y de la fiscalía escuchándote. Sería bueno que amplíe este concepto de que el juicio por jurado es de única instancia, con los recursos de impugnación, mejor dicho, la impugnación que puede hacer el imputado o la acusación. Bien. Bueno, gracias por la pregunta, porque es uno de los puntos es uno de los puntos de resistencia cultural más grandes. Yo sinceramente quiero expresarles mi perplejidad, porque cuando arrancamos con el juicio por jurados en la Argentina, con el modelo clásico, bien, yo soy muy consciente que el modelo de jurado clásico no solamente está en la Argentina, también está en España, también está en Rusia. Y ¿qué hicieron los españoles y los rusos? Inmediatamente, cuando no les gustaba el veredicto absolutorio del jurado, inventaron un recurso de apelación para la fiscalía, a pesar de que estaba prohibido en la norma. Y al día de hoy, siguen declarando nulo por inmotivado, no sé, por las razones que sea. De hecho, yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es la doctrina de la arbitrariedad de nuestra Suprema Corte, que primero yo como profesor no sé qué es, pero sé que la arbitrariedad es algo tan vago, tan abstracto, que le permite a la Corte abrir lo que quiera, incluso, aunque sea una sentencia absolutoria. Esto es el artículo que vamos a tirar, es una bomba que vamos a tirar en la ley, pero sí me viene bien esta pregunta para decirles que yo, como juradista, creía que apenas empezábamos a andar con el juicio por jurados en la Argentina, como debía ser, porque afortunadamente las leyes, el sistema político argentino lo hizo a conciencia, por eso que las leyes argentinas de juicio por jurados son tan alabadas en el mundo. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo de Nicaragua, que ahora les voy a dejar un link para que ustedes puedan ver,
si es que no conocen este fallo, destacó las leyes argentinas y las puso casi en pie de igualdad que las leyes norteamericanas. ¿Por qué? Porque instituían un jurado con todas estas características. Y una de las características que puso es que el veredicto del jurado es absolutamente irrecurrible. Si le dejan recurso, por supuesto, por los actos mediante, al acusado declarado culpable, o al acusado que se lo absuelve por inimputabilidad y se le aplica una medida de seguridad. Entonces, porque de haberlo hecho de otro modo, hubiera implicado que la ley argentina hubiera sido declarada inconstitucional enseguida. Entonces, pero sí nosotros pusimos que no puede haber recurso de ninguna clase para el acusador público o privado, salvo, por supuesto, están en todas las leyes argentinas los casos de cosa juzgada írrita, es decir, que haya corrupción o soborno en el jurado, o que hayan apretado a un jurado, porque ahí sí no hay riesgo, pero esto hasta en Estados Unidos se permite. Entonces, para todos los que están, los defensores públicos y fiscales que están aquí, tenemos que entender que la garantía de ne bis in idem impide un recurso fiscal o del acusador particular contra una absolución. Porque eso es decir, como dice Alberto Binder, el imputado tiene que poner la cabeza en la guillotina una vez. Entonces, nosotros, pero sabemos que esto, es cierto, choca muy fuertemente con una cuestión cultural. Acá me están escribiendo cuál sería la razón por la cual los españoles y los rusos lo hicieron. Primero, porque tienen sistemas institucionales débiles. Segundo, porque nunca el continente europeo terminó de asimilar que el juicio se hace una vez. ¿Por qué? Porque durante 600 años nosotros tuvimos a los ingleses acá y al continente europeo acá. En el año 1215 los ingleses toman el camino de mantener el derecho clásico romano y griego, abierto, con audiencias públicas inmediatas, continuas y encima con jurado. Eso se desarrolló en soledad en Inglaterra, mientras que en el continente europeo todo esto fue abolido porque existía y empezaron con la afirmación del poder real, papal, y sobre todo después de los reyes, pasaron de ser reyes que al principio eran casi como intendentes del conurbano y ahora después fueron reyes absolutos que concentraron todo el poder. Desarrollaron un sistema escrito, inquisitivo, vertical, autoritario, ante el cual, para que el rey pudiese dar la sentencia definitiva de los pleitos, inventó el sistema recursivo. Este modelo en Europa no fue abandonado jamás. Por eso es que Europa insiste con la bilateralidad recursiva para el fiscal y para el defensor, a una costa de la garantía de non bis in idem. Pero no lo pueden dejar. Como tampoco nosotros todavía nos animamos a poner en nuestros códigos procesales penales la norma de que dice recurso del fiscal. El fiscal podrá recurrir a sentencia absolutoria. Pero tenemos la proeza de que en la Argentina ya tenemos 12 leyes de jurados, y las 12 establecen que cuando el veredicto del jurado es absolutorio, el fiscal ni la víctima tienen recurso. ¿Cuál es la buena noticia? En Neuquén nunca se presenta, ningún fiscal se lo ocurrió nunca, impugnar la sentencia absolutoria de un jurado. En la provincia de Buenos Aires sí, 3. 2 fiscales al principio, bueno, fueron a un juicio por jurado, el jurado declaró la no culpabilidad, los fiscales fueron ante la casación a decir que era inconstitucional, que a ellos no le dieran recurso, que sí le dieran recurso contra la sentencia del juez técnico, pero no del jurado. Yo, para mis adentros, pensé, esta norma va a durar 3 días en la Argentina. Y acá seguimos, y nadie se murió, y la casación confirmó la constitucionalidad de la norma de la provincia de Buenos Aires, que le impiden al acusador particular, inclusive al privado, porque también un querellante fue, y también se la dieron por la cabeza, diciéndole, no, en la historia del juicio por jurado, la garantía, es el propio soberano el que toma la decisión, y además está en juego el non bis in idem. Todavía falta, entonces, ahora, esto es una insistencia por darle al juicio público la centralidad que nunca debió tener. Yo lo digo, y perdón, que yo sé que acá hay jueces y muy buenos, de Miguel es juez y tantos otros, y sé que está también el doctor Burgos. ¿Cómo es posible que cuando un juicio técnico se desarrolla ante 3 jueces, esa sentencia sea nada más que provisoria? ¿Cómo es posible que tengamos que esperar
la ratificación de un tribunal superior para que sea válida. No importa que sea absolutoria o condenatoria. Eso no puede ser. Entonces, si a eso hemos reducido en el civil law, en Europa continental y en Argentina, a la sentencia tras un juicio público de 3 jueces técnicos. Es una etapa provisional. Esa sentencia es un mero consejo. Siempre estamos mirando al superior. Miren, escúchenme, yo soy defensor público, yo hice un montón de juicios, ahora estoy defensor general, pero varias veces yo hice juicios pensando más en la apelación que en el juicio mismo. Eso es inconcebible para un abogado del common law. El juicio es el partido donde se termina y el que gana se va con la copa y el que pierde le pone la medalla al segundo puesto y no hay apelación ante la FIFA. Entonces, son 2 modelos. ¿Y cuál es el modelo por el que optó nuestra Constitución? Claramente por el del common law, no por el modelo inquisitorial donde se le puede dar al acusador público o privado todas las posibilidades para recurrir hasta llegar y obtener la sentencia condenatoria. Eso no puede ser y lamentablemente nuestra Corte va a tener que tomar una decisión. Bueno, de hecho la tomó. Nosotros el artículo que vamos a sacar ahora es demostrar cómo la Corte está escondiendo su propio precedente mayoritario, que es prohibirle el recurso del acusador. Y que lo único que ha hecho las leyes de jurado es adherirse a esta doctrina legal, que nosotros llamamos el fallo Alvarado-Sandoval. Pero bueno, no quiero meterme en esta discusión. Lo cierto es que las leyes argentinas de juicio por jurado son admirables en el sentido de respetar el veredicto absolutorio del jurado, que además debe ser unánime, porque la unanimidad no es para condenar solamente. Para que una persona sea declarada no culpable, como lo fue la señora que fue en el primer juicio por jurado de Río Negro, los 12 jurados estuvieron de acuerdo. Señores, el partido se terminó ahí. Por eso es que se exige tan alto estándar para declarar inocente a una persona o no culpable. Los 12 tienen que estar de acuerdo. Uno dice, no, eso es imposible. Miren, escúchenme, primer juicio por jurado de Río Negro y lo lograron. La mayoría de los veredictos en Neuquén, por más que Neuquén tenga veredictos mayoritarios, siguen siendo unánimes. Entonces, esa garantía de unanimidad abastece además esta otra garantía que el veredicto es final. Entonces, los rusos, los españoles siguen siendo países con estructuras mentales en sus castas jurisdiccionales propias del sistema inquisitivo, que nunca quisieron abandonar. Lo reitero, ellos hicieron la Revolución Francesa, pero nunca terminaron de digerir el modelo inglés. Por eso es que a veces desarrollaron un jurado escabinado, porque no querían largar el queso y el Estado no estuviese presente en la sala de deliberación. Entonces, esta es la razón por la cual creo yo que el jurado, además de establecer un veredicto, no solamente entre 12, sino con una deliberación que no existe en ningún otro sistema judicial más. Ningún tribunal profesional puede deliberar como deliberan los jurados. Y además le exigimos unanimidad para condenar y también para absolver. Entonces es lógico que ahí se termine el juicio. Y está muy bien, porque esto es así. Yo ya he conocido víctimas de delito que me dicen que una de las más agredidas por el sistema interminable de recursos, que van y vuelven, a veces tenemos causas con 23 años, son el derecho también de las víctimas a que el pleito se termine en algún momento. Entonces, esta es la razón por la cual entiendo yo que el veredicto del jurado es final. Andrés, hay Dale. 2 personas que quieren hacerte una pregunta habilitando su micrófono. Uno de ellos es Javier Pino, un abogado de nuestro Alto Valle de la ciudad de Neuquén. Así que Javier, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel, por la invitación nuevamente. Doctor Harfuch, yo integro el Instituto de Derecho Procesal Penal y la verdad que es un gusto poder hacer una pregunta porque se ha generado un revuelo en la provincia de Neuquén con la nueva regla de la unanimidad. Y armamos un proyecto y la verdad que es difícil a veces explicar que en Neuquén se puede condenar a una persona con el 66%. Si uno le pregunta a cualquier ciudadano en la calle si con el 66% estaría condenado, me parecería que va a optar por la regla de la unanimidad. Lo que pasa es que hemos encontrado mucha oposición para poder avanzar en este proyecto, ya lo tenemos elaborado, pero queríamos avanzar no solo en la regla de la unanimidad, sino también que
que la posibilidad de ir a juicio por jurado sea un derecho del imputado como garantía de enjuiciamiento, viéndolo desde la Constitución, ¿no? Entonces, la pregunta sería algo que me impactó de su alocución, es que acá nosotros vamos a juicio por jurado en Neuquén cuando el Ministerio Público Fiscal tiene una pretensión punitiva mayor a 15 años y se trate de delitos de homicidio, integridad sexual o lesiones gravísimas. Entonces, el planteo sería, que es lo que estamos analizando ahora, y esta sería la pregunta, doctor, podríamos plantear eventualmente la inconstitucionalidad de esta norma de competencia para los juicios por jurado como derecho del imputado a ir a un juicio por jurado, porque en su concepto la sentencia de los jueces técnicos que no irían para jurados también serían inconstitucionales. ¿Esto es así? Mirá, pensando en voz alta, yo creo que en la Argentina existen 3 modelos de leyes de jurado. Tenemos el modelo que describiste muy bien de Neuquén. Creo, hay un micrófono abierto que no me deja concentrar. ¿Puede ser? Ahí está. Bueno, hay un modelo tenemos el modelo de Neuquén que podría ser catalogado como el modelo de jurado a pedido fiscal. Es decir, el que tiene la llave para decidir si vamos a jurado o no vamos a jurado es la Fiscalía. Me preguntan, ¿ese modelo está bien? No, está mal. Tenemos el modelo de la provincia de Buenos Aires, en donde el que tiene la llave para decidir si vamos a jurado o no es la sola manifestación del acusado de decir renuncio al juicio por jurado. Con eso solo está bien. Me preguntan a mí ustedes, ¿eso está bien o eso está mal? Eso está mal. Ni siquiera en Estados Unidos existe algo así. Uno cree que en Estados Unidos, cuando el imputado dice, yo quiero que me juzgue un juez técnico, eso no alcanza. Es lo mismo que en un juicio abreviado. Para que no haya juicio y la sentencia se dicte con las constancias de la investigación, tiene que haber un acuerdo tripartito entre el imputado, el fiscal y el juez. Si alguno de estos 3 dice no, la causa va a juicio. En Estados Unidos, la única manera de que pueda haber un juicio técnico es cuando fiscal, juez y acusado están de acuerdo en renunciar y que el juicio se haga ante juez. Este modelo lo plantea el proyecto de ley de Santa Fe, pero esto tiene el escollo de que nuestra Constitución argentina, y no por casualidad, estableció apartarse ligeramente de la Constitución norteamericana en este punto. No hay ninguna duda que la Constitución norteamericana, que es nuestra fuente, establece el juicio por jurado como un derecho del acusado. Pero un derecho que no puede renunciar libremente, tiene que estar sujeto a ciertas condiciones como acabo de explicar. Nuestra Constitución argentina, que es casi una copia de la norteamericana, estableció en el 118 una norma de énfasis, así la llamo yo, que dice que en materia criminal, los juicios criminales se terminarán por jurado, es decir, no deja margen. Y por eso creo yo que todas las leyes argentinas, salvo la de Provincia de Buenos Aires, establecieron el juicio por jurado para los crímenes como obligatorio. Aún así, y creo que eso está bien, aún así hay un margen para evitar lo que vos estás diciendo. Entonces, yo creo que es muy superior una ley como la de Entre Ríos o la de Chaco, que no le deja ni a la defensa ni a la fiscalía la decisión de ir a juicio por jurado, sino que establecen en abstracto cuáles son los delitos por los cuales la causa va a ir a jurado sí o sí, aunque la fiscalía no quiera o la defensa no quiera. Entonces, este modelo que podríamos llamar abstracto es, creo yo, el que debe aplicarse en Neuquén. Que esto sea violatorio de la Constitución, la verdad no lo sé, pero nosotros de hecho también ya hemos hablado en Neuquén para que se establezca, 1, más delitos, 2, que se establezca la unanimidad, que ahora reforzada por el fallo de la Corte norteamericana y que creo que nuestra Corte Nacional lo va a hacer. Y 3, que se establezca una norma como la del Chaco que dice, serán juzgados obligatoriamente por jurado todos los delitos cuya pena en abstracto sea superior a los, póngale, 10 años de prisión, 5 años de prisión. Se terminó. Entonces allí, por más que, dejarlo a que el fiscal pueda, con el pedido de pena que hace la acusación, decidir si la causa va o no va a jurado, es dejarle un margen muy amplio a la fiscalía.
del mismo modo que en Provincia de Buenos Aires, que la defensa sea la que decida renunciar al juicio por jurado y hacer el juicio con jueces técnicos. Yo creo que soy más partidario del modelo que acaba de instituir Entre Ríos, que tiene Chaco, etcétera, como superador de esta antinomia. Muchas gracias, doctor. Gracias, Andrés. También alguien que pidió hacerte en vivo la pregunta es Felipe Granillo Fernández. Y después tenemos 2 preguntas más en cola, pero por el horario que transcurre tu charla, que tiene que ver con la deselección de jurado y si hay temor de los jueces técnicos de perder su concentración de poder si avanza el juicio por jurados para el penal. Felipe Granillo, invitado a hacer la pregunta. Bueno, muchas gracias por ¿Qué la haces, invitación. Felipe? Hola Andrés, el gusto de escucharte y aprender de vos siempre. Bien. Me quedó una cuestión que planteaste en relación al jurado estancado. Yo soy crítico de esa institución porque creo que afecta el ne bis in idem y creo que va en contra de la garantía del imputado y que el derecho a la duda lleva a la absolución. Digo, ¿cómo un jurado estancado no hace poner, como vos dijiste, al imputado 2 veces la cabeza en la guillotina? Si ya me juzgaron y no pudieron lograr las mayorías para condenarme, yo no veo otro camino constitucional que la absolución. Bueno, pero veo que vos planteaste otra tesis, te pregunto. Sí, es una gracias, Felipe. Es una gran pregunta. Y cuando, bueno, el próximo libro de esta colección, que ya tiene 8 volúmenes, el 9, va a ser un librito también como este, que es el libro homenaje que le hicimos al fallo Canales de la Corte. Vamos a hacer un libro que se llama La unanimidad del veredicto del jurado, que es un homenaje también, un tributo al fallo Ramos versus Luisiana, dictado por la Corte norteamericana hace 10 días, 12, porque también va a estar el amicus curiae de los más grandes profesores del mundo, que fue tan decisivo en el fallo final de los jueces de la Corte de Estados Unidos, y además con algunos otros artículos más de constitucionalistas, etc. Bueno, pero ese fallo, que todavía no está traducido al castellano, lo estamos haciendo, de hecho creo que en esta charla debe haber 2 o 3 de los traductores, gran parte del fallo se dedica a contestar la pregunta de Felipe y a resaltar que el jurado no tiene 2 formas de dictar un veredicto, sino que tiene 3. El jurado puede decir culpable, no culpable o estancarse. Esto que es comúnmente visto como un fracaso del jurado en arribar a un veredicto, a veces es la mejor solución posible para un caso concreto. Bien, a la respuesta, entonces, voy a explicar con un ejemplo. Un ejemplo histórico del primer registro que hubo de jurado estancado con ese nombre, hung jury. Fue en 1821 en una colonia esclavista en Estados Unidos, esto mucho antes de la Guerra Civil, en plena esclavitud, creo que era en Mississippi, en donde el esclavo era una cosa mueble registrable y por lo tanto sujeta a litigios civiles, como, bueno, por un auto o un departamento, lo que sea. Había actor y demandado luchaban por los derechos sobre un esclavo. Por más horrible que nos suene, esto era y quien te decía un jurado. Y fue memorable porque el registro taquigráfico de la época, porque eso es otra de las garantías del jurado, que todo queda registrado, y no de ahora que tenemos celulares, sino de esa época siempre había taquígrafo, escuchó que un jurado dijo, así indignado, porque ya había una fuerte corriente antiesclavista en los Estados Unidos, es decir, Lincoln tampoco salió de un repollo, Lincoln fue casi como el vector final de un poderoso movimiento antiesclavista que había en Estados Unidos, diciendo que la esclavitud es una ofensa a la dignidad humana de las personas, estos son seres humanos, no son cosas muebles. Y entonces la persona dijo, qué juicio espantoso. Apenas me den la oportunidad, yo lo que voy a hacer es estancar este jurado, porque no puede ser que tengamos que andar
teniendo que dar un veredicto nosotros para ver quién tiene razón, si el actor o el demandado respecto de quién es propietario de ese ser humano. Así que apenas me den la oportunidad, yo este jurado lo estanco. Y así fue, se estancó el juicio. Y no ganó ninguno de los dos. Qué bella solución. La única solución. Y muchas veces, este juicio, este fallo de la Corte norteamericana, en algún punto establece y analiza la belleza del jurado estancado, a veces como la única solución posible para un pleito en donde, sea que declaremos culpable, sea que declaremos no culpable, va a ser una solución no muy justa. Por supuesto que ante la duda, vos decís, Felipe, está claro, debe ser el no culpable, pero en Mendoza, de los 15 juicios por jurados que hubo, uno se estancó. Y la sociedad mendocina, después con el tiempo, que era un caso de una señora con cáncer grado 5 que había matado al marido, en el cual durante el juicio surgió que la trataba muy mal y que había ejercido violencia de género sobre ella, etc. Y hubo una división muy fuerte en el jurado entre los varones y las mujeres. Finalmente no se pudieron poner de acuerdo después de horas y horas y horas de deliberación, porque estaba claro que ella lo había matado. Estaba claro que él también era una persona que se había comportado muy mal con ella. Y el jurado se estancó, y el fiscal, al ver eso, al ver tanta división, dijo: yo no voy a proseguir con esta causa, y por lo tanto abandonó la acusación y a la mujer la absolvieron. Y después los diarios mendocinos dijeron que fue la mejor solución posible, porque no quedó desairado el fiscal ante un homicidio, porque el homicidio fue espantoso, pero tampoco quedó desairada la defensa con una mujer con cáncer grado 5 que se estaba muriendo delante de los jurados, pelada estaba ya, que lloraba y que también tenía parte de la razón. Entonces, si vos me preguntás, Felipe, de un punto de vista estrictamente procesal, te diría que el origen de las garantías constitucionales está en el common law. Desde que el jurado es jurado hace 600, 700 años, más o menos, siempre existió la posibilidad de repetir el juicio si no se alcanzaba la unanimidad. Eso nunca violentó la Constitución, ni de los Estados Unidos ni de los ingleses. De hecho, hay un fallo muy famoso de la Corte norteamericana que se llama, que de 1978, que va a salir en el tomo B de este, en el cual lo hemos traducido, y en vez de hacer un comentario, yo le hice un reportaje a Edmundo Hendler, al maestro Hendler, donde el maestro Hendler dice que el jurado estancado, en su absoluta infrecuencia, que solamente de cada 100 juicios, 2 se tienen que repetir. Entonces, siendo tan extraordinariamente infrecuente, entonces es tolerable para la garantía de Nevis in idem, que no es absoluta, y si ustedes estudian a Mayer van a ver que la garantía de Nevis in idem tiene excepciones, y el jurado estancado es una de las excepciones a la garantía de Nevis in idem. Desde que el mundo es mundo y existen los jurados, cuando no se alcanzaba un veredicto unánime, el acusador tiene derecho a hacer ese juicio otra vez. Lo hace en muy pocas ocasiones. Entonces, con lo cual, hay una cierta sabiduría en esa norma que establece que es una excepción al Nevis in idem, sí, pero tolerable. Entonces, porque Alberto Binder a mí me lo dijo así derecho: decime, Andrés, si están jugando a Videla y 11 jurados dicen culpable y uno inocente, ¿vos lo absolvés a Videla? No. No. Eso hubiera sido hacer que el juicio por jurado no hubiese sobrevivido. Entonces, creo yo que desde este punto de vista, y en el libro este, que es la tesis doctoral, analicé a fondo el tema del jurado estancado, y yo mismo, que tenía las mismas aprehensiones que vos tenés, Felipe, después me fui dando cuenta de la lógica absoluta que tiene. Entonces, así como el Nevis in idem, nuestra regla de Nevis in idem, admite excepciones, como por ejemplo, lo pone Mayer, una estafa con moneda falsa. Bien, la estafa, póngale que ocurre en Río Negro. Bien, por el delito de estafa le vamos a tener que hacer un juicio en Río Negro ante los jueces locales. La falsificación de moneda federal, vamos a tener que hacer el mismo juicio por los mismos hechos contra el mismo imputado ante 3 jueces federales. ¿Esto es posible? Sí, es una de las excepciones al Nevis in idem. Bueno, ahora que estamos empezando con el juicio por jurado, el hung jury o jurado estancado
por su absoluta infrecuencia, es una de estas excepciones tolerables a la garantía de indicibilidad. Y para terminar, te voy a decir que en el common law, además, el fiscal está autorizado a repetir el juicio todas las veces que sea necesario, mientras se estanque el jurado. Nosotros en Argentina hemos decidido ponerle un límite y decir en nuestras leyes que el juicio se puede hacer una sola vez más. Y si se vuelve a estancar hay que absolver. Gracias, Andrés. Ahí tenemos un par de preguntas más. ¿Vale? La que está en su orden es, pregunta Julieta, ¿cómo puede hacer para elegir 12 jurados de manera viable y transparente? Se hace en una audiencia... Sí, preguntando sobre la audiencia. por eso, uno de los puntos más fuertes que yo tengo en la que presenté en mi plan de tesis, que bueno, que lo aprobaron, fue este. Yo hago la pregunta, ¿yo puedo hacer un voir dire para recusar a los jueces profesionales sin causa? No. ¿Por qué? Si yo como defensor y abogado que litigo todos los días en tribunales, yo ya sé lo que piensan. Conozco los prejuicios a veces misóginos o patriarcales de algunos de ellos. ¿Y por qué no los puedo recusar sin causa? Con causa lo puedo hacer, pero ustedes ya saben el costo que tiene para un abogado recusar con causa a un juez. Es altísimo, carísimo. Yo cada vez que lo tenía que hacer, le preguntaba al imputado, le digo, ¿vos querés que yo recuse a la jueza? Una jueza que no se cansaba de hacer preguntas en el juicio. Hacía ella preguntas en el juicio. Yo le decía, mire, doctora, no puede preguntar. ¿Cómo que no puedo preguntar? Sí, no puede preguntar. Pero usted es un joven insolente, me decía. Usted no puede decirme a mí que soy la jueza que no puedo preguntar. No, señora, estamos en un sistema acusatorio. Usted se tiene que callar la boca y dejar que las partes litiguen. Yo esto es una ofensa personal. Le digo, doctora, si usted hace una sola pregunta más, yo la voy a recusar. Entonces, bueno, le pregunté al imputado, le digo, doctor, échela. No, le digo, ¿sabés qué? Si pierdo, y lo más probable es que pierda, te van a reventar. Doctor, no me importa nada, usted sigue adelante. Bueno, entonces tenía que hacer cosas, es decir, la recusación de un juez técnico es muy costosa para un abogado, cuesta mucho, es muy difícil, casi nunca se logra, pero en el juicio por jurados es absolutamente natural. Recusar con y sin causa, cuando nosotros tenemos hasta 4, y entonces yo creo que ya de por sí eso es muchísimo más transparente. Y si además vemos que la recusación que tenemos que hacer a los jueces, en la mayoría de los sistemas procesales del país, no en el de ustedes, se hace todo por escrito, y va a una cámara y analizan papeles y que qué sé yo, etcétera, entonces, ¿de qué transparencia me habla? En cambio, la audiencia de voir dire es una audiencia pública, ¿no es cierto? Es una audiencia donde la gente puede asistir, donde están un montón más de jurados, donde las partes delante del juez empiezan a hacerles preguntas bajo juramento a los jurados, donde todo se expone a la luz del sol. Por supuesto, algunas preguntas de estricto carácter privado pueden ser preguntadas de manera individual, pero en general el pueblo está ahí para controlar ese litigio de la imparcialidad. Así que creo que no hay nada más transparente que la elección de quienes finalmente van a ser los 12 jurados. Gracias, Andrés. Ahí continuamos con un par de preguntas más. Yo tengo tiempo, así que depende de la disponibilidad de ustedes. Si se tienen que ir, bien. No hay problema. No es que nos querramos ir, es todo lo contrario, nos quedaríamos mucho más rato con vos. El asunto es que luego la universidad tiene que editar esto y tenemos un radio de banda que tenemos que ser muy bien. Solidario con el resto de los colegas que lo utilizan. Muy bien. Sofía preguntaba ¿en qué considerás vos que los jueces técnicos son tan temerosos ante los juradistas, si es por una concentración de poder, y qué tenés para refutar esa posición de ellos? ¿Por qué continúan hablando en detrimento del juicio por jurados? Cada vez menos. Cada vez menos. Se está produciendo un fenómeno que hasta a mí me ha sorprendido.
y gratamente. Yo, así como lo aprendí, porque yo tuve que ir a estudiar en Estados Unidos, en la Universidad Cornell en Nueva York, gran parte de la tesis doctoral la tuve que aprender ahí, y darme cuenta que los principales defensores del sistema jurado de los Estados Unidos no son, bueno, el pueblo tiene una altísima estima por los jurados, el pueblo norteamericano y el pueblo inglés, pero los principales defensores del juicio por jurado son los jueces del común. Me puse a investigar por qué. Es una cuestión de costumbre, y le pregunté a muchísimos jueces, porque parte de mi investigación fue esa. En parte sí, pero la inmensa mayoría de las respuestas era de dos niveles. Uno, que los jueces a lo largo de juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio, se fueron dando cuenta que las decisiones de los jurados eran extraordinarias. Las determinaciones de hecho, la adjudicación de los hechos que hacía el jurado es muy fina y por lo general los terminaba sorprendiendo y dándole más confianza, una confianza que no venía hecha por un acto de fe, sino de la observación de cientos, de miles de juicios. Y la otra razón por la cual los jueces norteamericanos e ingleses y del common law en general le tienen tanta estima al jurado, es porque el jurado, por la anonimidad del jurado, el jurado puede absolver a una persona absolutamente impopular por un crimen terriblemente repulsivo. Si ese veredicto lo hubiera tenido que dar el juez solo o 3 jueces, les cuesta la carrera. O al revés, ¿no es cierto? Condenar a una persona inmensamente popular a un jurado le cuesta nada. ¿Por qué? Porque nadie se acuerda nunca los nombres de los jurados. Los jurados terminan el juicio y se van a sus casas, nadie sabe sus nombres, nada. Entonces, esa es la función que Jerry Diamond tan bellamente habla, decir que el jurado es un pararrayos que absorbe la brutalidad, la descarga eléctrica del rayo sobre sí y preserva al juez. Yo me estoy dando cuenta que ya son cada vez menos los jueces que en la Argentina están planeando el juicio por jurado. Es una pérdida del poder. ¿Por qué? Porque está visto que los jueces mantienen un poder enorme en el sistema de jurados. Es decir, si ustedes ven el poder que tiene un juez en el common law, es tan grande. El juez aplica, primero, el juez es el que decide qué pruebas escucha el jurado o no, en una audiencia crucial previa al juicio. Y eso a veces determina el resultado del debate. Si el juez dice tal testigo no va a ser escuchado por el jurado por la razón que fuere, eso es un poder enorme, pero que el juez puede tomar con mucha más libertad porque no está comprometido con la decisión, porque el veredicto no lo toma. 2, el juez es el que modera las recusaciones con y sin causa. 3, el juez es el que aplica la pena. Es un poder inmenso. Porque no nos olvidemos que el jurado no pone la cantidad de años de prisión. Si el jurado dice culpable, después el jurado se va y el juez es el que tiene que aplicar la pena. Es decir, el juez permanece con poderes muy amplios sobre el proceso que nunca va a perder. Y eso ya antes que no había jurado era una pura entelequia. Ahora que es concreto, la mayoría de los jueces me dijo, Andrés, yo no quiero hacer más juicios técnicos. Ya está. Yo me doy cuenta que los jurados toman decisiones absolutamente razonables y además yo sigo, porque antes decían, bueno, yo que soy un agente de tránsito, decían, ¿qué hago esto? ¿No intervengo? ¿No hago? No, el juez, pero ¿cómo que no interviene? Tiene un rol central. Entonces, se ha visto que el juicio por jurado, que siempre es un modo de colaboración entre lo mejor del juez ciudadano y lo mejor del juez técnico. Entonces, creo yo que son cada vez menos. Por supuesto, cada vez en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, es un fenómeno de cada juez que hace un juicio por jurado por primera vez, queda maravillado, en general. Pero bueno, siempre hay alguna excepción, alguno que otro, pero ya me parece que esa es una cosa que ya está cada vez más lejana. Andrés continuó y anticipo que serían las últimas. Vamos a tratar de englobar las 3, 4 preguntas que te han hecho para ir cerrando tu extraordinaria presentación. Acá estoy viendo algunas preguntas que me hacen por escrito. Si quiere las respondo rápido. Por ejemplo, Laura me dice, ¿qué opino
sobre la composición aborigen del jurado. Totalmente de acuerdo estoy. Es más, de hecho... Sí, que tiene que ver con una pregunta que te hace Luis anteriormente, es exactamente igual. Sí. Bueno, en entonces... Neuquén tiene este sistema. Sí, Neuquén y, bueno, Chaco lo pone explícitamente, pero Chaco tiene 150.000 indígenas de la etnia Com, Huichí y Mocoví. Bueno, sé que en la Patagonia tenemos a la comunidad mapuche y tehuelche. Entonces, nosotros cuando diseñamos esas leyes, porque hace muchos años en el INESIP, que es donde surgió todo esto, nosotros aprendimos, ahora somos objeto de admiración de los norteamericanos, ingleses y australianos, y dice, ¿cómo no se nos ocurrió nunca a nosotros esto antes? Y nos decían, bueno, ¿quiénes son los responsables de esto? De, por ejemplo, ponerle igualdad de género a los jurados. Ustedes saben que el jurado argentino es el único tribunal del mundo con igualdad garantizada por ley de género. No hay. Un poder judicial dominado por varones, el jurado es el único tribunal judicial de la Constitución que tiene mitad de varones y mitad de mujeres. ¿De dónde aprendimos esto? Sí. Andrés, sí. Para cerrar, me tomo de la última pregunta que creo que además te va a servir a vos para dejarla picando para otra charla y que resulta muy interesante. Requieren tu información si es necesario que tengamos reglas de evidencia. Y luego de eso te damos las gracias. Bueno, está bien. Bueno, una elegantísima manera de echarnos. Bien, entonces, las reglas de evidencia... No. Pero está bien porque sí, todo pleito tiene que tener un final, y este tiene que tener un final. No, las reglas de evidencia van a... Primero, nosotros tenemos reglas de evidencia. Yo le pregunté a Binder, pero escúchame, mirá, escúchame, Andrés, en Estados Unidos, las reglas, y en Inglaterra, las reglas de evidencia fueron construidas después de 400 años de stare decisis, es decir, de la norma del precedente. Estados Unidos y en Inglaterra la ley no es tan importante. Lo más importante son las decisiones jurisprudenciales. Y en base a ello, ese es el corazón de su derecho. Nosotros venimos de otra concepción cuya fuente es la ley. Entonces, las reglas de evidencia fueron una creación jurisprudencial de siglos que nosotros no podemos adoptar así mecánicamente y ponerlas, cortar y pegar. Colombia lo hizo. Tiene un código con todas las reglas de evidencia de Estados Unidos. Nunca las aplicaron. Ahora, la pregunta que yo me hago, y esto es otro trabajo que aliento a los que están escuchando esto a hacer, de hecho ya se lo hice a algunas de mis también discípulas, pero no me dieron mucha bola, es que nosotros tenemos reglas de evidencia, pocas, pero tenemos. Nosotros sabemos que tenemos testimonios de personas de cuya edad, niños, no sea admisible. Tampoco emitimos testimonios de madre contra hijo o de hijo contra padre, etcétera, salvo que uno sea víctima directa. A pesar de que ese testimonio sea el que tenga la verdad, no la admitimos. Eso es una regla de evidencia. Por ejemplo, prohibir que el jurado tenga acceso al legajo de la instrucción es una regla de evidencia. Ahí puede estar la verdad, pero el jurado, eso es una regla de evidencia. ¿No es cierto? Que el jurado no conozca los antecedentes de la persona acusada es otra regla de evidencia. Nada más que hay que ir, yo aliento a que hagan un artículo, un paper que diga cuáles son las reglas de evidencia vigentes en el derecho argentino, hay un montón. Y después, Binder me dice, correctamente, que todas las leyes de la física, ¿no es cierto?, de la experiencia, del tercero excluido, etcétera, son reglas de evidencia. Entonces, en Estados Unidos le van a decir, ¿puede un ser humano alzar una roca de 10 kilos y tirarla a 1000 metros de distancia? No, eso es una regla de evidencia. Necesitamos tenerla codificada, ellos la tienen, nosotros no. Pero sabemos positivamente que ningún jurado en su sano juicio va a decir algo así. Yo creo, como Hendler, que hay que ir construyendo las reglas de evidencia de a poquito con la práctica misma del juicio por jurado. Creo que la primera, y que ya está en algunas leyes argentinas, es la prohibición del hearsay, es decir, la prohibición del dicho de dicho, que tiene en Estados Unidos 17 excepciones. Entonces, Juan me dijo que Pedro mató a Jorge. ¿Puedo yo escuchar ese testigo? Y si yo soy juez y me presentan esto antes del juicio, le voy a decir no. Pero hay que analizar ciertas excepciones. Eso es otra regla de evidencia. Entonces, yo creo que no nos tenemos que apurar. El modelo de jurado argentino ha demostrado, y eso es otra de las cosas que fascina a los
a los académicos del Common Law es cómo un jurado clásico, típico del Common Law, se desarrolla en una tierra hostil a él y sin reglas de evidencia tan esquemáticas como la que tienen en los Estados Unidos. Y aún así, los veredictos de los jurados argentinos son veredictos que son tomados y aceptados por la sociedad porque son considerados como las soluciones justas para ese caso concreto, salvo alguno que otro, pero entonces hay como dos proezas. Es posible llevar adelante un juicio por jurado sin la barrabasada de reglas de evidencia tan intrincadas que tienen los en el common law. Así que bueno, es una pregunta abierta para después. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado con tu tiempo y tus conocimientos. Indudablemente quedan muchos temas que ya te comprometemos para una segunda vuelta que aprovecharemos nuevamente tu gentileza. Y bueno, nuevamente las gracias. Y bueno, a todos los que participaron también se hayan sumado. Ahí recibe los saludos de Jonah Ramírez y de muchos conocidos y de otros puntos de las provincias. Así que, bueno, cortamos acá. Goyo, Lila, si quieren agregar algo más, Daniela, Carlos Reusi. Les anticipamos todo que luego esto es editado por la universidad y en su momento lo compartiremos para que puedan volver a escucharlo, Andrés. Si quedó alguna pregunta, va a tener revancha. Así que gracias a todos y a todas y a todes. Bueno, Miguel, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta luego. Gregorio, queda a disposición tuyo la sala. Bien, estoy esperando a Lila para que haga el cierre formal del evento y ya cerramos la grabación, Miguel. Bueno, creo Lila, por un comentario que tenía de ella, estaba en un trámite, pero si Daniela estás ahí, ¿querés cerrar vos? Acá estoy. No, acá estoy. Bueno, muchas gracias. Aprendí un montón, yo que no soy abogada, aprendí un montón. Bueno, muchas gracias, realmente estamos tratando de cruzar los distintos conocimientos que se generan en el instituto. Fue absolutamente rica la charla. Calculamos que en una semana va a estar online en el sitio de la universidad, junto con todo el paquete de charlas de pandemia que son sobre distintos temas. Así que les agradezco mucho a todos los que participaron, a Daniela y a Miguel por la organización, y por supuesto al doctor Arfus, que fue realmente muy productiva este momento de trabajo. Y simplemente para decir que trabajamos con una medida de más o menos una hora y cuarto de las reuniones, porque luego trabaja el equipo audiovisual de la universidad, y luego está Gregorio también trabajando con nosotros, que es el asistente técnico del instituto, y bueno, más o menos trabajamos con un parámetro más o menos industrial que nos permite que las charlas se puedan encuadrar más o menos con el mismo formato, con la misma duración, bajo una misma estética. Entonces no es caprichoso, es simplemente por una cuestión comunicacional de que tengan un estilo similar. Así que muchas gracias a todos. Bueno, los dejo y los esperamos en la próxima. Les estaremos comunicando por mailing cómo seguimos, cuáles son las que siguen.